Pero bueno, vamos a lo nacional, Chupi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esta semana? Bueno, yo creo que lo más importante de esta semana, ¿no? Fue el acuerdo que se pudo hacer con el FMI, que, bueno, no sabemos bien todavía de cuánto va a ser, por lo que decía nuestro ministro de Economía y precandidato a presidente Sergio Massa, que todavía no se sabe el número porque primero lo tiene que hablar el FMI con sus directores para luego ser comunicado a la Argentina y bueno, desde nuestro gobierno, no al pueblo. Pero bueno, a partir de ese acuerdo se tomaron algunas decisiones. Todos sabemos que el gran problema que tenemos en Argentina es nuestra macro y nuestra falta de dólares y nuestro bimonetarismo que tenemos. Y bueno, dentro creo de las decisiones más importantes que se tomaron para el sector del agro, se tomaron entre 5 o 6 medidas, pero dentro del sector del agro y dos creo que dos de esas medidas afectan al sector del agro. Una más fuerte o más directamente que tiene que ver con que va a haber un dólar diferencial. Ya sabemos del dólar agro, ya lo habíamos visto con la soja o con los productos derivados de la soja. Lo que tiene ahora es que se extendió hacia el maíz y hacia las economías regionales. Por un lado, creo que es una noticia, bueno, para las economías regionales buenísima, aunque ya han salido los mismos de siempre a criticar las medidas, digo, y las mismas cámaras y demás regionales. Uno que vive en Mendoza escucha por ahí las cámaras de acá y decir, puta, estos muchachos al final no se conforman con nada, o al revés, creo que no es que no se conforman, están muy contentos en lo económico, pero son tan gorila que en lo político no pueden admitir que realmente las economías regionales se van a beneficiar mucho de ese dólar diferencial para las economías regionales y también para el maíz, que ahí creo que está la gran noticia es esa, ¿no? Sabemos que en la Argentina también se siembra una gran cantidad de maíz, se espera más o menos que con estas medidas entren a la Argentina unos 2.000 millones de dólares, pero unos 1.200, 1.300 aproximadamente lo tendría que aportar el maíz. Bueno, después habrá que hacer también un análisis de cómo va a impactar eso en algunas producciones que utilizan el maíz para la producción de proteína animal, sobre todo, que es cerdo, pollo, más que todo, cerdo, pollo, huevo, y bueno, y obviamente también algo en la ganadería, pero muy fuerte en lo que es cerdo y ave. Así que bueno, Mati, no sé si querés meterle Bueno, algún número y demás, y vamos pimponeando. sí, sí, ahí un poco lo que el dólar agro, claramente, como decís vos, es una medida que va a cubrir lo que produjo una macro desordenada, producto de un endeudamiento con el FMI, que lo que dice Massa es, vamos al FMI y nos paramos de una manera más digna, no subordinado a que el FMI nos determine el programa de gobierno a seguir. Y en esto está siendo producto, hay una combinación de pandemia macrista con entrar el FMI, traer el FMI y endeudarnos, que nadie sabe dónde fueron esos 45.000 millones de dólares. De hecho, sí sabemos porque a algunos se le escapó y dijo que se la prestaron para ganar la elección y el estúpido de Macri la perdió. Bueno, después de eso vino una pandemia de COVID que impactó fuertemente, nadie se le esperó, bueno, tuvo su impacto. Y también viene un mal acuerdo, una mala negociación de Guzmán con el FMI, que también hay que decirlo, eso fue un error. Y la sequía que aconteció este año. O sea, la sequía que fue con un foco en la región central fue determinante para lo que es el ingreso de dólares para que funcione la economía. Entonces, Ahí, en Mati, ese creo contexto, que Sergio Massa, bueno, ese recorrido que venía haciendo es fundamental, ¿no? Yo solamente le agregaría, bueno, a lo de la sequía, que nunca en la historia fue tan fuerte, le pegó tan fuerte a la Argentina en la sequía, porque fue tan largo que le pegó tanto al trigo como a la soja como al maíz. Nos había pasado en algunas sequías que nos había agarrado muy fuerte el invierno, muy fuerte el verano, pero en el caso de esta
afectó al trigo, a la soja y al maíz como principales productos agrícolas, y bueno, y también a toda la cadena ganadera, digo, como otro aportante y demás, y todo lo que afecta, digo, las demás producciones que afecta a esa sequía, ¿no? Y volviendo, para meter un bocadito más, Mati, de lo que estaba diciendo vos, de todo lo que pasó, digo, lo que le pasó a Alberto o este gobierno desde que largó, que obviamente sabemos que el gran problema viene del gobierno de Macri, es que no pudimos dejar de pagar algunas deudas y darle dólares a algunas empresas que lo tendríamos que haber cortado mucho antes. Digo, de hecho, el mismo Sergio Massa lo decía el otro día en Duro de Domar, dice, estuvimos pagando deuda de que tomaron empresas en dólares que no se la tendríamos que haber dado nunca esa plata, porque hoy tenemos sequía, pero tuvimos 3 años de muchísima entrada de dólares con producciones y exportaciones récord, y toda esa plata se la dimos a las empresas que habían contraído deuda privada. Estamos hablando alrededor de 50 mil millones de dólares más o menos en 3 años, entre 38, 40, casi 50 mil, de acuerdo al periodo que tome, que se perdieron por darle la plata a esas empresas, que tomaron la deuda cuando nadie en el gobierno de Macri, nadie lo miró, nadie se puso a ver qué pasaba. Bueno, ahí tuvimos un gran problema, ¿no? Para sumarle todo lo que vos decías, que le dimos la plata a las empresas que no se las tendríamos que haber dado, ¿no? Y tendrían que haber tenido otro destino para... Está bueno esto que, Juli, si te pones a ver, uno se pone dentro del cuadro, dice, va diciendo, no, nosotros no pudimos, uno se siente parte, ya es parte del momento. Ese frente de todo, aunque no tenga... por ahí responsabilidad en la función pública, pero uno se siente como pueblo parte y asume, viste, si nos equivocamos acá. Bueno, pero una cosita más de lo que lo militamos a Alberto, primero lo que lo sufrimos a Macri, y después lo que lo militamos a Alberto para tener un gobierno popular, y bueno, muchas medidas estuvieron muy lejos de lo popular que uno espera, ¿no? Pero bueno. Sí, tenemos un pequeñito delay por ahí. Chupi, que entras un poquito tarde para que no se nos pise, pero vamos bien en un día de un programa medio atípico, vamos a decir. Bueno, una cosa más para agregar de eso de la sequía, que la sequía se produjo en la zona núcleo principalmente este año, y eso afectó muchísimo los rindes y nada. Bueno, ¿cómo sería en la sequía en las zonas núcleo? Claro, en la zona núcleo es la zona donde mayor cantidad de volumen producís por superficie. La zona núcleo de la Argentina, la que está alrededor de lo que es Rosario, Gran Rosario, este de Córdoba, Buenos Aires, se producen mucho más volúmenes de toneladas de producción agrícola por superficie. O sea, por ejemplo, no sé, pero básicamente tendrá 8 o 9 toneladas de maíz o más en la zona núcleo, mientras que en otra tenés 6, 6,5, para serles gráficos. Bueno, todo esto genera que haya una urgencia de dólares que en la macro el gobierno, el Ministerio de Economía necesita juntar la mayor cantidad de dólares posible, y toma esta decisión de incentivar a quienes tienen el maíz y quienes tienen productos exportables de exportarlos. Y para eso les hace una devaluación direccionada, sectorial, temporal, que esta va a durar hasta el 31 de agosto. Y que, bueno, acá, ¿y cómo impacta esto? Acá mostrame la plaquita de, pasala para, esa, poneme esa placa. Miren, en esta placa nosotros de alguna manera vamos a tratar de ser muy gráficos de cómo lo ve el productor. ¿Se puede agrandar un poquito o no? A ver, si se agranda un poquito, para ver si llegan a verlo ahí, tiqui. Perfecto, mire, al 25 de julio, los productores de maíz veían que la tonelada de maíz, por ejemplo, en Chicago cotizaba $219.
Entonces, ¿qué hacen? Descuentan los derechos de exportación más otro gravamen o gasto de comercialización, está en entre un 12 y un 13%, son 28, 29 dólares por tonelada. Es decir, que su tonelada en Argentina en pesos vale, su tonelada en Argentina vale 190 dólares con 53 centavos. Lo multiplica por el dólar oficial, dólar Banco Nación, y eso le da un monto en pesos de casi 54.000 pesos. O sea, 54.000 pesos más o menos vale la tonelada de soja en la Argentina. ¿Cómo le pagan al productor? Entonces el productor dice, no, necesito una devaluación, un mejor precio, necesito que esto mejore. Y Massa dice, bueno, vamos a atender y vamos a hacer un tipo de cambio especial, le vamos a poner el dólar agro y lo levanta a 340 pesos por dólar. Y eso ve que el productor lo multiplica por 190 dólares y el precio de su tonelada de maíz pasa a ser de casi 65.000 pesos. O sea que ve un aumento de su mercadería de casi 11.000 pesos por tonelada, que equivale a un 20%. Y esto mismo, esto lo ve el productor de maíz y dice, bueno, voy a vender el maíz. Y lo ve el productor de otra producto de la economía regional y ve que tiene un aumento por devaluación del precio de su producto para entregarlo para que las empresas que exporten. Ahora, acá aparece un conflicto que es lo que bien marcaba el Chupino recién, que es que el productor de cerdos, de leche, de huevo, de pollo parrillero, el feedlotero ve que un insumo que es clave, que es fundamental para producir carne, para producir leche, para producir huevo, le aumentó un 20%. Y bueno, acá tendrá un dilema que es ya para ver cómo se le alivia esos desequilibrios ante una necesidad de la macro de dólares, cómo le alivia ese desequilibrio que se le produce al pequeño y mediano productor. Y bueno, ya será tarea. Bahí lo dijo que están atendiendo desde la Secretaría esa situación y que bueno, que van a ver cómo se compensan esos desequilibrios. Pero esto un poco para entender cómo piensa el productor. Ahora bájamela nomás esa placa que ya estamos ahí, con Mati, eso. Bueno, esa placa es excelente, creo que muestra así a grandes rasgos en general cuánto aumenta un 20% el precio que le van a pagar al productor. Bueno, realmente es un impacto fuerte, ¿no? Y después comparado a lo mejor con algunos dólares soja que se dieron, o el primero sobre todo, es probable que en esta época todavía encontremos más productores con su grano que en las épocas más a fin de año, cuando los productores ya vendieron a los acopios y demás toda su mercadería, porque los productores chicos, los productores medianos, no se pueden guardar su mercadería especulando que un día salga un dólar diferencial para venderlo, sino que tienen que ir vendiendo para ir pagando, esas deudas. En esta época, la cosecha de maíz todavía probablemente en alguna zona ya debe haber terminado en todos lados, pero muchos productores todavía pueden tener su grano para sacarle ese diferencial de ellos y no que sea una ganancia solamente de los que acopian o de las grandes comercializadoras internacionales que siempre hablamos, ¿no? Que son la A, B, C, D y más Copco, que siempre decimos que fueron las grandes ganadoras a lo mejor de los otros dólares. Y después, por otro lado, que claramente si uno lo ve la generalidad y te duele un poco, vamos a ver cuánto es la plata de más que se destina desde el Tesoro Nacional en vez de para X cosa, para distribuirlo más en todo el pueblo. Eso va a ir a parar a un segmento diferencial o de productores o de acopiadores y demás, pero bueno, sí se entiende claramente la necesidad de la entrada de dólares al país para poder mantener la economía en general, ¿no?